Antes de ir a la cita que vamos a estar teniendo, vamos a tomar varias citas bíblicas. El mensaje de hoy se llama el verdadero llamado de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El verdadero llamado de Dios. ¿Sí? Y es que hay un llamado que Dios le hace al pueblo. Entiéndase por llamado una instrucción a nuestra vida. Hay algo que nosotros, los cristianos, todos debemos entender. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, donde la maldad se incrementa, no tan solamente en el mundo, sino también dentro del cristianismo, no podemos nosotros evitar darnos cuenta que hay una corriente que distorsiona el evangelio o que trata de distorsionar la palabra de Dios. La escritura es la autoridad máxima en la vida del creyente en lo que tiene que ver con su conducta y su fe. Para el cristiano, la autoridad máxima, inspirada e infalible es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Si alguien lo puede leer, por favor, le voy a dar las citas bíblicas del por qué nosotros debemos todo lo que escuchamos de quien dice tener un ministerio como pastor, profeta, evangelista, etcétera. Todo lo que usted escuche, usted lo tiene que filtrar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima. No es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista, es la escritura. Todo lo que usted escuche tiene que sujetarse a la escritura, porque es la autoridad máxima. Segunda de Timoteo 3:16 ya lo tiene. ¿Qué dice? Y es toda la escritura, es inspirada por Dios. Es decir, la escritura es la que norma nuestra vida. Amén. Todo lo que escuchemos, nosotros tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice que claramente que en los que algunos apostatarán de qué, escuchando a espíritus qué y a doctrinas de demonios, ¿sí? Es decir, la Escritura misma dice que en los postreros días muchos se van a apartar de la fe y van a traer doctrinas de qué, de demonios. Es decir, ¿cómo podemos saber que algo está de acuerdo a la palabra de Dios de lo que escuchamos? Porque toda enseñanza y toda predicación tiene que estar en orden con la escritura. Amén. Por eso lo que hoy les voy a compartir, les estoy dando la fuente, la razón. Lo que usted escuche de mí, yo no soy la autoridad máxima en su vida. La autoridad máxima en su vida es la escritura. Es Dios, la escritura y después deja todo lo demás. Pero la autoridad que debe regir nuestra vida, nuestra conducta, nuestra vida moral, es la palabra de Dios. Ella es la autoridad máxima, ¿sí? Todo lo que alguien te enseñe, lo que tú veas en el YouTube, tú tienes que filtrarlo conforme a la escritura. Porque dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Entonces, no todo lo que a veces escuchamos tiene ancla en la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, y solamente le estoy dando estos versículos para reafirmar lo que hoy les voy a compartir. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, ya lo tiene. Lea conmigo, dice, pero hubo también falsos ¿qué? Entre el pueblo, como habrá entre vosotros ¿qué? ¿Qué harán?
encubiertamente herejías destructoras y aun que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán por causa de los cuales el camino de la verdad será, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición. Fíjense, pero dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí? Esa es la razón por la cual todo lo que usted escuche, usted tiene que llevarlo a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ella es la autoridad máxima en nuestra vida. Si alguien usted está escuchando y no tiene nada que ver con la palabra del Señor, tenga cuidado porque introducen herejías. Introducen doctrinas que engañan. Hechos capítulo 20. Gloria al Señor. Hechos capítulo 20. Y no he entrado al tema, solamente es la introducción. Hechos capítulo 20, versículo 29. ¿Ya está ahí? Lea conmigo, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿qué? Que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? Es una verdad que habrá gente que trate de introducirse para distorsionar el evangelio. Y por eso nosotros no debemos de ser ingenuos y ni a todo decir amén si no lo hemos nosotros cotejado con la escritura, con la palabra de Dios. ¿Me explico? Toda enseñanza de quien sea, porque el apóstol Pablo en el Evangelio de Gálatas dice: y si a un ángel se presentara y les hablara otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros saber que la enseñanza, lo que estamos escuchando, realmente es la voz de Dios, la escritura? Y hay un llamado que Dios nos hace a nosotros, los cristianos. Es un llamado a vivir una vida diferente. Ahora sí vamos a Josué, capítulo 5. El libro de Josué, capítulo 5. Lea conmigo desde el versículo 1 en adelante. Nos detenemos en la lectura. ¿Ya está ahí? Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció ¿qué? Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a ¿qué? La segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo y circuncidó en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban ¿qué? Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué ¿qué hizo? Eran incircuncisos
porque no había sido circuncidados por el camino. Amén. Ahí nos detenemos. Antes de seguir avanzando, nótese que en el primer versículo nos dice que antes que el pueblo enfrentara a sus enemigos, estos ya estaban derrotados. O sea, ni siquiera habían llegado a esos lugares cuando los enemigos ya estaban derrotados, porque dice el versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo ¿qué? Delante de los hijos de Israel. Es decir, ni siquiera habían llegado a enfrentarlos cuando estos ya estaban derrotados. Este versículo nos enseña que Dios ha preparado victoria para nosotros y no derrotas. Incluso mucho más antes de que tú enfrentes a algún enemigo, ellos ya están derrotados. La razón es porque Dios está con nosotros. Los reyes habían escuchado cómo el Señor había abierto el Jordán y ellos habían pasado en seco, ¿verdad? Y antes de que fueran hasta ellos el pueblo de Israel, ellos ya habían desfallecido su corazón. Ellos ya no tenían la fortaleza para enfrentarlos, porque ningún Dios de estos reyes pudo hacer lo que el Dios de Israel sí hizo. En Josué capítulo 2, versículo 8 al 11, Rahab les dice que Jericó, la ciudad, ya no tenía esperanza a causa de los hijos de Israel. Vamos a leerlo. Josué capítulo 2, versículo 8, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis, oyendo esto, ha desmayado ¿qué? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Es decir, el pueblo de Israel ni siquiera se había acercado cuando estos lugares ya habían sido derrotados. Gloria al Señor. Pero es importante entender que Dios le pidió algo a Josué que hiciera con el pueblo de Israel antes de seguir avanzando, antes de continuar en su trayecto a poseer la tierra que él les había dicho, tierra que fluía leche y miel. Sus enemigos ya estaban derrotados, pero Dios no quería que el pueblo avanzara sin antes haber hecho algo. ¿Qué es lo que Dios le mandó a hacer al pueblo? Según Josué capítulo 5. Circuncidarse. El pueblo que iba a entrar a la tierra que fluía leche y miel no estaban circuncidados. La circuncisión es la señal que Dios estableció entre el pueblo de Israel y él. Génesis capítulo 17. Le voy a dar esas citas bíblicas. Génesis capítulo 17. Circuncisión es señal de pacto. Ahora, hay algo que el Señor quiere que nosotros atendamos y que no nos va a dejar avanzar hasta que hagamos lo siguiente, y no es circuncidarnos, es santificarnos. Es que el verdadero llamado de Dios para la vida del creyente es la santificación. En este mundo que ha
demeritado la santificación. En este tiempo que muchas personas no atienden el enfoque de la santidad, santificación, y muchas almas se encuentran en riesgo, nosotros debemos entender que el llamado de nuestra vida es a la santificación. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14, ya lo tiene. Dice, este es mi pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será que todo varón entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio? ¿Y será que entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, y por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto, ¿qué? Por pacto, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado. Es decir, la circuncisión era la señal que Dios había elegido para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y como vemos en Josué, regresemos a Josué, el pueblo que había salido de Egipto y que había caminado en el desierto, ellos sí habían sido circuncidados, pero la generación que iba a entrar, ellos no estaban circuncidados, y Dios no iba a permitir que el pueblo siguiera avanzando hasta que hubiesen cumplido con este rito que tiene que ver con la circuncisión. Hay cosas y victorias preparadas en nuestra vida, pero Dios no va a permitir que tengamos esta victoria hasta que entremos a una vida de santificación, a una vida de consagración para Dios. ¿Me explico? Y más adelante les voy a decir lo que es la santificación. Pero hay victorias que Dios preparó para nosotros, pero no serán manifestadas hasta que el pueblo del Señor pueda mostrar esa vida de consagración y de santificación. Hoy hay mucha permisibilidad en la vida de muchos creyentes. Hoy, discúlpeme si parece que el mensaje es un poco directo. Hoy, tristemente, el pueblo de Dios ha perdido el temor al Señor, ha perdido la señal de santificación y vive de una manera irresponsable y desordenada delante de Dios, y no podrán ver una victoria hasta que se determinen a vivir en santificación para el Señor. ¿Me explico? Dios no iba a permitir que el pueblo de Israel enfrentara y tuviera esas victorias sin antes haberse circuncidado. Y le dijo a Josué, prepárate cuchillos, porque este pueblo necesita ser circuncidado, porque es la señal de mi pacto, es la señal que yo establecí. Y no voy a transicionarlos a ese lugar que fluye leche y miel hasta que ellos hayan tomado la decisión de darse. Porque toda persona, todo varón que no quería circuncidarse era desechado del pueblo, no entraba dentro del pacto de Dios. La señal de este pacto traía beneficios, protección, provisión, la compañía de Dios. ¿Me explico? Por esa razón, Dios le dijo al pueblo, circuncídense. ¿Por qué? Porque el pueblo que cayó en el desierto, ellos sí se habían circuncidado, pero esa nueva generación no estaba circuncidada. A muchos de nosotros nos inculcaron desde pequeños lo que era
buscar la santidad delante de Dios. Y la santificación es una señal en el cielo que somos pueblo de Dios. Pero hoy está creciendo una generación que no tiene la más mínima idea de lo que es la santidad delante de Dios. Y que están en riesgo de enfrentarse al juez justo de toda la tierra. Hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que se llama delante del juez de toda la tierra. Y en su momento se los voy a compartir. Que tiene que ver con enfrentar a Dios, que Él es el juez justo de toda la tierra. Amén. Entonces dice en Josué capítulo 5, en el versículo 4 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, y empieza a decir la razón, y dice que todo el pueblo que había ido en el desierto, ellos sí estaban circuncidados, pero esta nueva generación no estaba circuncidada. Ahora, usted puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con el cristiano actual? ¿Qué tiene que ver la circuncisión del pueblo de Israel con el cristiano actual? ¿Verdad? Usted puede decir, ¿a poco tenemos que circuncidarnos físicamente? No. Usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, pastor? Tiene que ver mucho. Porque hay algo bien importante. Hay algo que se ha ido descuidando y olvidando conforme el tiempo avanza. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Colosenses capítulo 2. Versículo 11 y 12. Ya lo tiene. Léalo por favor. No echa a mano. En el poder de Dios que le levantó. ¿En quién fuimos nosotros circuncidados? En Cristo. ¿Verdad? Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de qué? Pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cuándo nosotros se manifiesta esa santificación, esa circuncisión? Cuando apartamos de nuestra vida el pecado, la naturaleza carnal. Eso es lo que tiene que ver la circuncisión del Antiguo Testamento. Se manifiesta en el cristiano a través de Cristo. Una circuncisión no hecha con manos, sino tiene que ver con una operación en el corazón, en la vida del cristiano, cuando se determina despojarse del pecado. Amén. Y es muy importante entender lo siguiente, que el verdadero llamado que Dios nos hace a nosotros es a santificarnos, es apartarnos del pecado y de la maldad. La circuncisión de nosotros ha venido por Cristo. No es una señal física, sino una espiritual. El llamado más grande para el cristiano, para ti, para mí, es nuestra santificación. Es vivir apartados para Dios. ¿Me explico? Santificarnos para Dios es estar apartados y vivir para Él. Es mostrar una vida diferente. No como la de los demás. Es una señal que le pertenecemos al Señor. Nuestra
forma de vivir, nuestra santificación se manifiesta en nuestra vida diaria. Amén. Levítico capítulo 11, versículo 44, la primera parte. No es adecuado que un cristiano menosprecie la santificación de su vida delante de Dios. No es correcto que el Hebreos dice que el que pisotee la sangre del Hijo, es decir, el que tenga en poco, que significa la obra de Cristo, y viva una vida contaminada, realmente es de tener temor delante del Señor. Levítico 11, 44. Ya lo tiene. ¿Qué dice la primera parte? Porque yo, Jehová, vuestro Dios, y seréis, porque yo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre. Estaba hablando de alimentos, de animales. Pero le dice, vosotros se van a santificar porque yo soy santo. La razón por la cual nosotros somos llamados a la santificación es porque tenemos al único Dios santo. Y es el atributo que se menciona 3 veces. Él dice que es santo, santo, santo. De él se dice que es poderoso, pero una vez que es misericordioso. Pero lo que enfatiza la Escritura es su santidad. Y él dice, como yo soy santo, vosotros también tenéis que ser santos. No se contaminen. ¿Qué es contaminarse? Ensuciarse, mancharse. Yo tengo aquí un poquito de agua de garrafón. Me van a regañar. Pero esta agua se puede tomar, ¿verdad? Porque es de garrafón. Pero, ¿qué pasa si yo agarro esta poquita de tierra y la echo? Pero es poquito. Pero no le eché mucho. ¿Me entiende? Y en la vida del cristiano no puede haber poquita. Ay, ¿qué tanto es? Tantito. ¿Qué tiene de malo, pastor, tomarme una cerveza? ¿Qué tiene de malo, pastor, que yo escuche solamente una canción mundana? ¿Qué tiene de malo, pastor? Conmigo no tienes problema. Con que tienes tú el problema es, conmigo no. Quizá yo te voy a indicar y exhortar, pero tú y yo no tenemos problema. Cómo tú vives no es problema mío. Tú no tienes problema cómo tú manejas tu vida. Tu problema no es conmigo. Tu problema es directamente con Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Él dice, como yo soy santo, ustedes también tienen que ser. Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso le decía que la regla máxima para nuestra vida es la palabra de Dios. Muchas gracias. Diga conmigo, qué bueno que vine hoy. Estuve a punto de quedarme enchamarrado, ¿verdad? Y con un chocolatito bien rico. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 14. Dice, como hijos que no os conforméis que, sino como aquel que os llamó es que, sed que, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Note cómo dice el apóstol Pedro, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y antes vivíamos como vivíamos porque éramos ignorantes. Así lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero dice que ahora como hijos obedientes, no vivamos como vivíamos antes, sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? Jesucristo. ¿Quién te salvó? Jesucristo. Y así como Él te llamó, el que te llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de su vida. En toda vuestra manera de vivir. Es decir, en lo privado y en lo público. Debe haber una santificación en nuestra vida. Porque el Señor nos llamó. Ese es el llamado de nosotros los cristianos, a ser santos como Él es santo. Y le digo, hoy en día es a veces difícil diferenciar a un cristiano de un impío, porque triste, lamentablemente, no hay mucha diferencia. Y al que se santifica, lo tachan de fanático, de extremista y de religioso. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no nos hemos sujetado como hijos obedientes a la instrucción de la palabra del Señor. Una vez le preguntaban un joven al pastor, oiga pastor, fíjese que quiero ir al antro. Y el pastor le dijo, puedes ir. Oiga pastor, y estando allá puedo bailar. Puedes bailar. Me gusta. Oiga pastor, y si me invitan una cuba, te la puedes tomar. Oiga pastor, y si me puedo fumar un cigarrito, te lo puedes fumar. Y puedo tener 2 o 3 novias, las puedes tener. Dígame qué no puedo hacer, entrar al cielo. No puedes. Porque la Escritura dice que nada inmundo entrará al cielo. ¿Y sabe lo que significa la palabra inmundo? Sucio. Es decir, el cristiano aquí puede, escucha fuerte, viva como quiera. Pero sepa que de tarde o temprano tendrá que dar cuentas delante de Dios. A lo mejor hay lugares donde te dicen, no, aquí no pasa nada, venga como quiera, total, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Pero eso es una mentira. Porque aquel que ve el corazón también ve la apariencia. ¿Me explico? Entonces, nuestro llamado, nosotros, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos, es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. No pensábamos que íbamos a arrancar el mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad, con esto, ¿verdad? De Don Valentín. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es que os apartéis
¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación y que nos apartemos de la palabra fornicación tiene que ver con inmoralidad. Pero el texto del apóstol Pablo dice la voluntad de Dios. Porque la gente pregunta, pastor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es tu santificación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Nuestra santificación. Es decir, vivir una vida apartada para Dios. Ahora no voy a decir, nos vamos a enclaustrar en un convento. No, porque vivimos en un mundo corrompido, pero en medio de ese mundo corrompido debe haber una señal en nuestra vida, una señal en el creyente que es su santificación, que muestra que él o ella son diferentes. ¿Me explico? Entonces dice que la santificación es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cómo trataríamos de justificar una vida contaminada si la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación? ¿Cómo justificamos? Si la autoridad máxima en la vida del que se dice cristiano dice específicamente y dice de manera literal que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿cómo podemos justificar entonces una vida desordenada? ¿Me explico? ¿Cómo podemos justificarlo? Si la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No es el pastor que lo dice, es la escritura del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15 dice: ajá. Y por todos murió. ¿Para quién debemos vivir nosotros? Para Cristo. No, la vida nuestra no nos pertenece ahora porque ahora le pertenece, nuestra vida le pertenece a Cristo. ¿Me explico? Por eso es que Dios le dijo a Josué, mira, hazte cuchillos afilados. Y no crean que los cuchillos de antes eran como los cuchillos de hoy. No, eran piedras que las tenían que gastar y le tenían que meter cuchillo, filo, y eso se convertía en el proceso de la circuncisión era un proceso doloroso. Y el proceso de la santificación es un proceso doloroso porque hay cosas que nos gustan hacer. Si el pecado fuera malo, si el pecado fuera desagradable, nadie lo haría. ¿Me explico? Es como los niños hoy que le diga ahorita de que está haciendo frío, hijo, te hice un caldito de verdura. Calientito. ¿Y qué hacen los niños? No me gusta. Mejor una maruchan. ¿Verdad? No me gusta, mejor, no sé. ¿Por qué? Porque regularmente a nuestra naturaleza pecaminosa se inclina siempre por el mal. Por eso santificarse cuesta. Porque tenemos una naturaleza que está inclinada al pecado, a la maldad. Si el pecado lo viéramos como es, huiríamos del pecado, de la maldad. Por ahí, la vez pasada veía un video cuando, que hacen, ¿no? Y estaba un hombre y estaba sentado en una mesa y de pronto le servían una comida, pero eso asemejaba algo
malo que iba a hacer, ¿no? Pero se veía bien, de pronto sus ojos eran abiertos y veía que era carroña, era carne putrefacta, engusanada, y se retiraba. Y lo mismo es, el pecado realmente así es, nosotros lo vemos agradable, pero espiritualmente es asqueroso. Pero es la forma en la que Satanás atrae nuestra naturaleza. Te lo presenta como un plato, te presenta la oportunidad, te presenta esto para que lo disfrutes, pero al final la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y un cristiano que no se santifica está muriendo espiritualmente. Un cristiano que vive una vida contaminada, un cristiano que no vive exclusivamente para Dios, está muriendo lentamente, se está secando, está dejando de tener vida, porque lo que produce vida en nosotros es nuestra santificación. ¿Me explico? Por eso es que Josué le preparó los cuchillos, porque Dios le dijo, prepárate cuchillos y circuncídalos, santifícalos. Y Josué lo hizo. ¿Por qué? Porque ya el Señor había preparado victorias para ellos, pero tenían que tener la señal de pacto. Y la señal de pacto entre nosotros y Dios es nuestra santificación, nuestra vida entregada para Él. Una vida apartada para Dios. Una vida dispuesta para el Señor. Amén. ¿Qué es la santificación? Vamos a ver qué es la santificación. Pero lo primero que le quiero llevar es que la santificación no es algo externo, es algo que se produce en la comunión con el Señor. Conozco lugares donde dicen, es que aquí predicamos la sana doctrina, aquí vivimos en santidad, pero hacen énfasis en la vida exterior. Pero hay mucha gente que exteriormente está bien, pero por dentro están corrompidos, llenos de maldad, llenos de perversidad, llenos de mentira. Porque la santificación es una operación de Dios en el corazón del cristiano. Entonces, no significa que aunque la santificación no tenga que ver realmente con lo externo, sí nuestra vida tiene que manifestar que en nosotros hay una santificación. ¿Me explico? Lo que hacemos debe manifestar que nosotros estamos viviendo para Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la santificación? Primero, escuche y anote, la santificación es una obra de Dios. La santificación es una obra de Dios. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente para conformarlo a la imagen de Cristo. Pero la santificación es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre ¿qué? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Desde el principio para, mediante ¿qué? Y la fe, y la fe en la verdad. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Por eso es que la santificación es una obra de Dios. Es decir, cuando alguien tiene una fuerte relación con el Señor, en una búsqueda continua, hay una vida de santificación. Se santifica por la obra del Espíritu Santo. Caso contrario del que no tiene una comunión cerca con Dios, se manifiesta
su carnalidad. ¿Me explico? Se manifiesta su naturaleza. Usted va a notar cuando alguien está pegado a Dios, tiene una vida de santificación. Y cuando no, es el hombre o la mujer más carnalota de la iglesia. Es el más mundano. ¿Me explico? Porque la santificación es una obra del Espíritu Santo. Cuando alguien está cerca de Dios, guarda sus palabras, guarda cómo conducirse, vive una vida diferente, pero el que no, le da lo mismo que si salen malas palabras de su boca, majaderías, groserías, si chismea, si habla de alguien a sus espaldas, le da lo mismo. Porque es una vida carnal, es una vida mundana. Pero el que busca a Dios, el Espíritu Santo, lo santifica. Le dice cómo vivir, le instruye, le exhorta. Pero cuando alguien está lejos de Dios, se manifiesta la carnalidad también. Porque la santificación es una obra de Dios. Es una obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. ¿Cuántos saben eso? Sí, cuando haces algo indebido, el Espíritu Santo te redarguye. Pero cuando estamos lejos de Dios, nos da igual lo que hacemos, lo que decimos y a quién le hacemos cosas. Por eso la Escritura también habla del cristiano carnal. Después veremos eso. Pero el llamado a nuestra vida es a la santificación. Guardarnos nuestra vida, nuestra conducta, lo que hablamos, lo que somos, tiene que manifestar que realmente vivimos una vida de santidad. No es tanto la apariencia, porque la apariencia engaña a los hombres, pero no a los ojos de Dios. ¿Me explico? Las apariencias engañan a los hombres, pero jamás a Dios. Él sabe lo que cada uno hace en lo privado, en el secreto, donde nadie más nos ve. ¿Me explico? Podemos venir aquí a la iglesia y aparentar que somos buenos cristianos, pero el que conoce el corazón es el Señor. ¿Me explico? Pero la santificación se produce por la comunión con el Espíritu Santo. La santificación es un proceso progresivo. ¿Es un qué? Progresivo, es decir, no se da de un día para otro. Se está uno continuamente santificando. Es un proceso progresivo, es decir, que va de menos a más. ¿Me explico? Es algo que tiene que ver todos los días con nosotros. Es un proceso progresivo. Yo estoy seguro que usted no es el mismo cristiano de cuando vino a Cristo a como es hoy. Ha aprendido, ha entendido cosas. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso progresivo. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 dice, si pues habéis que buscar las cosas de arriba, sentado a la diestra de Dios, poned la mira ¿dónde? No en las de la tierra. Amén. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas que de arriba, es decir, nos habla de un proceso progresivo. Y la santificación es un proceso progresivo. El Señor nos va santificando. Pero si quieres santificarte, no busques las cosas de la tierra, busca las cosas de arriba. Enfócate más en tu relación, en tu comunión con Dios. El problema es que si lo haces a la inversa y primero buscas lo material, entonces ahí no hay santificación, ahí hay carnalidad.
¿Me explico? Entonces, Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya que, después de tanto tiempo tenéis que se os vuelva a enseñar cuáles son qué. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Escuche, la santificación comienza con la salvación y continúa durante toda la vida buscando la madurez espiritual. Por eso el apóstol que escribe Hebreos dice, muchos por el tiempo que tienen en el evangelio, después de escuchar tanto, debieran ya de ser maestros, porque ya tienen tiempo. Pero no, hay que estarles enseñando lo que tienen que hacer como si fueran niños. Y la santificación es un proceso progresivo que tiene que ver con la madurez espiritual. A veces resulta que cuando no hay madurez espiritual, cuando se predica una palabra que llega, uno termina enojado y pasa por la cabeza, me voy a otra iglesia. Pero el problema no es la iglesia, el problema es la vida desordenada que a veces uno está viviendo. Hay cristianos que llevan 10, 15 años en el evangelio y que uno le tiene que decir, oiga, ya no debería de hablar de esa manera de la gente como habla. Porque hay gente que habla de manera despectiva de los demás. Ahí viene el viejo pelón ese, la vieja panzona. ¿Verdad? Y son ya viejos en el evangelio. Ahí están subiendo en las redes sociales sus estados con música secular, mundana. Y se enojan. ¿Por qué? Porque debiendo ya de ser maestro, no sé si vino un silencio de pronto, todo se quedó en silencio. Es como cuando se activa ese cancelación de ruido en los audífonos. Debiendo ya algunos de ser maestros, tiene uno que estar en necesidad de decir, hey, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso progresivo. Yo le expongo la palabra del Señor, pero quiero que entienda lo siguiente. Usted no tiene problema conmigo, ni yo con usted. ¿Me explico? No tenemos problemas entre nosotros. Yo le doy la palabra, yo le oriento en la palabra, hasta donde usted me permita aconsejarle lo haré, hasta donde usted me permita exhortarle lo haré, pero hasta ahí nada más. Usted no tiene problema conmigo. El que tiene problema es con Dios. Porque la palabra del Señor nos manda a una vida de santificación. Yo no voy a llegar, imagínense, Dios no lo quiera y alguien muere y está como está, todo chueco, no hablo de forma física, pero viviendo desordenadamente, no ha perdonado, está lleno de amargura. Yo no voy a ir al cielo y a decirle al Señor, ay Señor, pues ten compasión de él o de ella. Mira, Padre, que está bien que ya llevaba 20 años, ¿verdad? Pero entiéndelo, Señor. No. Porque aunque los hombres no hablen, hay una palabra que habla. Y la palabra de Dios nos revela. Esta es la autoridad máxima. Yo le puedo permitir a usted lo que quiera. Yo me puedo hacer de la vista gorda, viva como quiera. Yo me puedo hacer, pero su problema no es conmigo. ¿Me explico?
problema no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el Dios que nos llamó, que es santo. ¿Me explico? Yo no le cierro la puerta de la iglesia a nadie. Puede venir cualquiera. Como esté viviendo. Yo voy a enfocarme en la palabra del Señor y como digo, hasta donde me permitan compartir, lo voy a hacer. Pero hay cosas que nos competen nada más a nosotros en decisiones de nuestra vida. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3. Ya casi vamos acabando. Y a su nombre, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, ya dice, de manera que yo, hermanos, no pude que, como a espirituales, sino como a qué, como a niños. ¿Ve que sí existen los cristianos carnales? No les pude hablar como a espirituales, sino como a quienes viven en la carne, como a niños en Cristo. Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces, ¿sí? Todavía, porque aún sois, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Contiendas. No sois carnales y andáis. ¿Sabe cómo usted conoce a un cristiano carnal? Cuando tiene un montón de pleito con otro hermano, con otra hermana de su iglesia. Cuando tiene celos. Ahí viene. Dice, soy carnales porque actúan como no tienen celos. Dice, no hay disensiones, divisiones. Dice, no soy carnales y andas como hombres. ¿Qué es la santificación? La santificación es una obra de Dios por el Espíritu Santo y es un proceso progresivo que tiene que ver con nuestra madurez espiritual. ¿Me explico? A veces Dios nos habla y nos llama la atención, pero es por nuestro bien. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver la santificación es vivir y conducirnos de manera diferente a nuestra antigua vida. También eso es santificación. Vivir una vida diferente a como vivíamos antes. ¿Sí? No tan solamente tiene que ver con una postura de lo externo, sino nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro trato, nuestro corazón. Es ahí donde tiene que ver la santificación. La santificación también es una postura de vida. ¿Una qué? Postura de vida. Es decir, algo que uno determina. Es decir, implica la separación del pecado y la consagración al servicio divino. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio. Es decir, la santificación es una disposición, es decir, Señor, yo presento mi vida para santificarme. Te presento mi mente, te presento mis ojos, te presento mis labios, te presento mis oídos, te presento mis manos, te presento todo mi ser delante de Dios. Es decir, es algo que cada uno determina hacer. ¿Sí? Regresemos a Colosenses 3. Aleluya. Gloria al Señor. Colosenses 3. Dios bendiga a los hermanos que están en la transmisión en vivo. Fíjese, versículo 5 dice, haced morir pues ¿qué? Lo terrenal. ¿En quién? Pero ¿cómo dice? ¿Haced qué? Es decir, ustedes tienen que hacer. No dice Dios hará que mueran ustedes. No. Porque la santificación es una postura de vida. Es decir, algo que yo determino hacer. Algo
que yo determino vivir? ¿Qué es lo que determino vivir? Debo hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo qué? Fornicación, impurezas, pasiones, malos y avaricia, que es, estas cosas las debemos hacer morir, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quienes, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿qué? Cuando vivías en ella. Es decir, nosotros vivíamos con pasiones desordenadas, en la fornicación del alma, en la avaricia, en la impureza. Esa era nuestra vida antigua. Decidimos renunciar a eso. Gloria al Señor. Pero la cosa no para ahí. El Espíritu Santo no se detiene ahí. Dice en el versículo 8, pero ahora, dejad. ¿También qué? Pero fíjese, pero ahora dice, dejar. ¿Y qué es dejar para usted? Abandonar, soltar. ¿Qué es lo que tenemos que dejar ahora? La ira, santo. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. No hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Pero ¿qué cosas ahora tenemos que dejar para nuestra santificación? La ira. Antes andábamos en palabras deshonestas, pero ahora tenemos que dejar ¿qué? La ira. Tenemos que abandonar la ira. Ay, hay gente que es de mechacón. ¿Sí? No bebe una cerveza, pero esa boquita que tiene. Sonríe, Cristo le ama. Ya no fornica, pero tiene celos, enojo, malicia. Ay, hermano, yo no le quería decir que tal hermana anda diciendo eso de usted, pero se lo tengo que decir. Eso es, porque si le dice, se lo dijo, hermana, le voy a hablar al hermano para que esté con él y usted, lo que me dijo, de frente le llama, ay, no, porque no quiero que haya problema. Eso es malicia. Esa no es una vida de santificación. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras que no edifican. Esas cosas dice que nosotros debemos dejar. Por eso es que la santificación es una obra progresiva, es una postura de vida. El Señor no le va a venir a agarrar y a mochar la lengua. No, usted tiene que aprender a controlar la lengua. Usted tiene que aprender a controlar el enojo. Usted tiene que rendirse ante Dios todos los días y decir, Señor, estoy cansado, cansada de ser esta persona que he sido en los últimos años. No quiero vivir así. Quiero vivir santificándome para ti. Es decir, hablando de forma diferente, comportándome de manera diferente, haciendo las cosas de manera diferente. Porque la santidad, discúlpeme, no tiene que ver con que usted traiga vestido y no se maquille y los hombres vengan de camisa de manga larga y corbata. No, tiene que ver con un corazón rendido a Dios. ¿Me explico? Tiene que ver con un corazón entregado, dedicado para Dios, consagrado. Decir, Señor, yo quiero dejar esta forma de ser. Porque esa es nuestra santificación. Es una vida diferente. ¿Me explico? Dice, no mintáis.
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es que de palabras, como dice el refrán, de lengua, como un plato, pero los hechos gritan lo que nuestras palabras no, nuestras acciones dicen, gritan. Dice, por eso habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, no con sus, que se vean sus acciones, que se vean mis acciones, que se vea nuestra madurez, que se vea nuestra entrega. Ya, yo no sé quién tiene menos de un año, pero el resto ya debemos de vivir una vida diferente. Ya somos viejos en el Evangelio. Ya tenemos años. Tenemos que avanzar, tenemos que vivir una vida de santificación. Dejemos de vivir una vida como bebés espirituales. El pastor no es pilmama, ni tiene que traer su, ¿cómo se llama esa? Donde ponen el biberón. Su pañalera con biberón. No, hermano. Tenemos que nosotros crecer en nuestra santificación. Y como le digo, ustedes y yo no tenemos problema. El problema que tenemos directamente es con aquel que nos llamó. Y con quien tenemos que arreglar cuenta de nuestra vida, si es que acaso no estamos viviendo una vida correcta, es con Él. Y rendir nuestro corazón. Y reconocer nuestra falta. Y reconocer nuestro descuido. Y reconocer que hemos estado cultivando o hemos estado dejando que la naturaleza carnal crezca en nuestra vida. Tenemos que reconocerlo y acercarnos delante de Dios. La santificación también implica obediencia y fe. La santificación implica obediencia y fe. La santificación se relaciona con la obediencia a la verdad y la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la santificación implica obediencia. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? ¿Qué entiende usted por satisfacer? Darse gusto. ¿Qué más? Satisfacerse, alimentarse. ¿Me explico? Dice, y la santificación tiene que ver con un acto de obediencia. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Todos los días el diablo te va a venir a querer tentar. Todos los días. A cualquier hora. No te va a soltar. Es mentira. No, él anda como león. Te va a buscar, pero nuestra responsabilidad es no satisfacer esos deseos, sino que andemos en el Espíritu. Es decir, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 5. ¿Sí? Derribando argumentos que se levanta contra el conocimiento de Dios y a la obediencia. Cuando haya un pensamiento que te quiere decir, May, ¿por qué le tienes que hacer caso a ese hombre barbudo, pelón ahí? Si ni tu mamá ni tu papá te mandan, te quieren venir a ver, ¿por qué le vas a hacer caso a ese hombre? Agarra ese pensamiento y llévalo cautivo. No está pelón, no lo va a poder agarrar. Agarra ese pensamiento y llévalo cautivo
ese pensamiento que se levanta, porque ese pensamiento se levanta para ponerte en contra de lo que el Señor ha establecido. Entonces, cuando venga ese pensamiento, tú tienes que llevarlo cautivo, a los pies, a la obediencia a Cristo. Por eso es que implica, la santificación implica obediencia y fe. Ahí va a estar la tentación, pero Dios va a estar para fortalecerte, pero tú tienes que echar mano de la obediencia. Y terminamos con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Léalo? Uh-huh. El cual me amó, así es. Es decir, uno permanece crucificado con Cristo. Uno tiene, es obediencia y es fe. Entonces, hay victorias que ya están preparadas para nosotros, mis amados hermanos, pero el Señor nos está mandando a una vida de santificación, una vida de cambio, una vida de rendirnos completamente al Señor, una vida que tiene que ver con entregarnos a Él. Y recordemos que la santificación es una obra de Dios, es un proceso progresivo, es una postura de vida, e implica obediencia y fe. ¿Sí? La palabra hoy ha sido soltada y cada uno de nosotros determina qué hacer con la palabra. ¿Sí? Cada uno. ¿Sí? A nadie se le exige el mismo nivel de santidad porque cada uno es diferente. Cada uno progresa de una manera diferente, pero no podemos quedarnos estancados. ¿Sí? En algunos el proceso va a ir lento, en algunos más rápido, pero el peligro mayor es conformarnos, quedarnos ahí. Ese es un verdadero peligro. Entonces, yo no sé qué cosas tenga que cambiar en su vida, con qué cosas tenga que cortar, porque la santificación demanda, y no hablé de eso hoy, demanda cortar, romper círculos, romper ciertas cosas, cortar por nuestra vida delante de Dios. ¿Me explico? La santificación demanda de nosotros una entrega, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos ayuda para poder vivir conforme a su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Buscar esa comunión con el Señor. Y Él en esa comunión va a ir santificándonos, va a ir capacitándonos y nos va a ir fortaleciendo a fin de ser obedientes a su palabra. ¿Me explico? Así que la palabra ha sido soltada, ¿sí? Y cada uno de nosotros determina en su corazón qué hacer con esta palabra, hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Yo le amo en el amor de Cristo, yo oro por usted, ¿verdad? Yo le doy gracias por su vida. También hablo con Dios de que nos ministre y nos hable de manera personal, pero nosotros, hablando, como les decía, o sea, estamos en paz. Con quien vamos a arreglar cuentas, tanto yo como cada uno de los que está sentado, es con Dios. ¿Me explico? Cada uno de nosotros. Yo voy a rendir cuentas de mi vida personal, aparte como pastor. Me vaya a demandar cuentas como pastor, pero también como individuo, como hombre. Dios me va a demandar cuentas a mí de mi vida, de mi comunión. ¿Sí? Antes de ser pastor, soy un ser humano que también necesita salvación, la consagración y la entrega a Dios. Y aparte se me fue comisionado por gracia un ministerio que es de peso también. Entonces yo tengo una doble responsabilidad de acercarme más a Dios. Entonces, todos y cada uno de nosotros dará cuentas delante del Señor de nuestra vida. Entonces tenemos que poner atención en
lo que el Señor habla, porque Apocalipsis dice, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu